Como ya muchos saben, la tercera entrega del Capitán América, que a la vez es la primera cinta de la fase 3 del Marvel Cinematic Universe, ya está entre nosotros y por lo tanto, antes de dedicarle su propia reseña, es momento de ver cómo le fue en general a la fase 2, y debido a que ya hace mucho que no meto a Marvel en el tema, pues es la hora de regresar a las viejas líneas y analizar si el camino por el que van es el adecuado. Así que, comencemos. Recalquemos que la fase 1 fue un muy buen inicio, a pesar de que se presentaron películas flojas y de un material un tanto desperdiciado, finalizó con el boom taquillero más esperado por todos. Ya con esto, las bases estarían establecidas para expandirse aún más, y es cuando la fase 2 inicia con la tercera entrega de Iron Man, la cual, como muchos ya saben, fue una brutal decepción. Mucha expectativa que se había generado con los trailers, al final terminaron por irse poco a poco al desagüe, y no solo por el asqueroso plot twist que hizo colerar a más de uno, sino por la historia tan poco aprovechada, nada tomada en serio y comedia desequilibrada a más no poder. A pesar de eso, tuvo detalles que la rescataron parcialmente, pero no terminó por convencer. La segunda cinta fue Thor: The Dark World. Es irónico porque esta entrega solo tiene filtros oscuros, mas no es oscura en sí. Al principio creí que esta sería la salvación de la segunda fase luego del tropezón que hubo con el hombre plancha. Sin embargo, luego de analizarla mejor, me di cuenta de que tenía casi los mismos fallos. Trama poco aprovechada, personajes planos, villano aburrido y comedia no solo desequilibrada, sino muy fuera de lugar. Incluso hubo peleas sin gracia, pero al menos el encuentro final lo compensa. Se salva por un pelijín, pero en general terminó siendo una peli muy reprochable. La tercera cinta fue la auténtica salvación de la fase 2, Captain America: The Winter Soldier. Oh sí, la verdad esto no me lo esperaba, ya que la primera del Capi fue en términos sencillos, decente, pero a la vez con muchos elementos desaprovechados, considerando el hecho de que se ubicaba en plena Segunda Guerra Mundial, una época donde la crueldad, la esclavitud, el comunismo y la oscuridad estaban en su máximo esplendor. Pero al menos Joe Johnston logró darnos un material medianamente fiel y disfrutable para toda la familia. ¿Hurra? En fin, el equipo de Marvel Studios decidió que sería buena idea contratar a nuevos directores, expertos en tramas políticos y conspiraciones repentinas. Fue así como los hermanos Russo entraron al juego e hicieron lo que es hasta la fecha la mejor cinta del universo cinemático de Marvel. Veamos el porqué. ¿Quién habría imaginado que mezclando el arco del Soldado del Invierno con el Conspiracy Fiction de 3 Days of the Condor se lograría crear una trama tan envolvente, atractiva, poco vista en los cómics y sobre todo, casi lejos del tema genérico? En sí, la película actúa mejor como un thriller político, más o menos al estilo que le dio Nolan a la saga de Batman, pero más colorido. Las actuaciones son simplemente de calidad y aunque pudieron equilibrar mejor la seriedad con el humor casual, aún hay pequeños detalles poco cuidados, pero que fácilmente se perdonan. La mejor de la fase 2 sin duda. La cuarta entrega fue sin duda una apuesta bastante riesgosa, no solo porque se trataba de personajes poco conocidos por el público, sino por la temática espacial tan marcada que tiene en el cine, como Flash Gordon, Star Wars, Star Trek y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo curioso de todo esto es que apenas ese año, 2014, fue en el que empecé a leer los cómics de Guardians of the Galaxy, para darme cuenta de que no solo se trataba de uno, sino de dos equipos del mismo nombre, y este último eran los que recibirían su adaptación. A los Guardianes los veía casualmente con otros personajes, ya fuesen cómics o series, pero cuando finalmente me motivé a leer sobre ellos, ¡ay por Dios!, de lo que estuve ignorando sin intención por mucho tiempo. Veamos. Los cómics de los GDG poseen un nivel de humor y sarcasmo bastante convincente. Los integrantes del equipo son sólidos en totalidad, puesto que ya habían tenido apariciones en sus tomos individuales. Las aventuras que vivían eran entretenidas y simplemente nos dejaban explorar lo que hay más allá en el universo Marvel, además de lo que ya se ha visto en la Tierra. Ahora, respecto a la película, digo de una vez, es todo un deleite palomitero. Personajes bien logrados y simpáticos, una trama sencilla y fácil de digerir en el proceso, humor muy bien manejado y efectos especiales simplemente fantásticos. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que podemos encontrar también una cierta planidad en tres de los protagonistas. Digo esto porque los que se llevan más el estrellato son Rocket y Groot, sobre todo el primero, pero no hay nada que decir sobre él al respecto, salvo que es un pinche mapache con una ametralladora. ¿Qué más podría pedir? No, en realidad el problema es con Drax, Gamora y Quill, o Star-Lord para los amigos. Lamentablemente, el tratado que tienen en esta cinta es de un tanto forzado y plano que fácilmente los podrías considerar como personajes secundarios gracias a su bidimensionalidad.
Lo mismo pasa con los villanos, quienes son tan bidimensionales que apenas si recuerdas que estuvieron ahí. Al menos el rol y caracterización que le dieron a Ronan el Acusador fue lo suficientemente resaltante como para considerarlo un villano sobresaliente y a la vez temible. Del resto, easter eggs, personajes y referencias a los cómics y por supuesto un soundtrack lleno de canciones icónicas de los 70s que ha hecho que varios fans la hayamos gozado. Luego pasamos con la cinta que supuestamente sería el final de la fase 2, la secuela de la aclamada y galardonada Avengers, que casi no tuvo la misma aceptación de hace ya 4 años. ¿Y por qué? Muchos han comentado que sigue exactamente la misma fórmula de la primera, que tiene un montón de detalles que no explican adecuadamente, desaprovechan a muchos personajes, y que Ultron tenía más pinta de Pinocho por el cuento de los hilos y cancioncitas del clásico de Disney. Sin embargo, hay muchos detalles que se rescatan. La química entre todos los vengativos se siente un poco más sólida, la acción es mucho más disfrutable, los acontecimientos ya no se centran en Nueva York, sino ya en otras partes del mundo, siendo Sokovia la más afectada al final. La Hulkbuster es brutal, la inclusión de los nuevos personajes es aceptable. Claro que el Quicksilver de esta cinta le haya faltado esencia y carisma, lástima que luego lo matan, ups, spoiler. Y Ultron, bueno, de seguro muchos van a odiarme, pero me pareció mejor villano que Loki, claro, en cuestión de actitud y personalidad, pero para hacer una adaptación deja mucho que desear. Ultron no es ni tan frío ni tan calculador, sus motivaciones se reflejan de manera superficial, no se siente como una verdadera amenaza en ninguna parte de la película, y pues, el que venga a meter canticos a lo Pinocho, solo que de manera más sádica, tampoco es algo que le dé tanta relevancia. Aún así es mejor que Loki, quien aparenta mucho y es pisoteado como hueva a toda hora. Pero aparte de eso, las buenas actuaciones, los efectos especiales tan geniales y un soundtrack algo reciclado pero mejorado, le hacen una cinta muy sobresaliente. Por cierto, a este punto es bueno que también le echen ojo a la serie Agents of S.H.I.E.L.D., que es en donde revelan detalles que en las cintas no explican adecuadamente, como lo que es la conspiración de Hydra, la inclusión de los inhumanos y etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente la fase termina con la primera entrega de Ant-Man, el hombre hormiga, cuyo estreno sería para el inicio de la fase 3, aunque para ecualizar las unidades fue mejor que la pusieran como el final de la segunda. En fin, la película nos presenta a Scott Lang, un ex convicto que luego de salir de prisión se da la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, pero debido a fuerzas mayores este decide volver a robar, solo para encontrarse con Hank Pym, quien en su tiempo fue el primer Ant-Man. Este convence a Scott de ayudarlo en una misión que consiste en robar un traje prototipo de su propia compañía. Sí, trama sencilla. La verdad, esto fue un trabajo decente, actuaciones bien logradas, acción en miniatura de lo más energásmica, efectos especiales admirables, sobre todo los usados para mostrar la microperspectiva de Scott y comedia muy bien balanceada. Salvo por parte de Luis, o sea, Michael Peña, ya saben, el típico cómico B. A pesar de su simple trama y de un villano un tanto plano, es una cinta realmente disfrutable y que como final de una fase queda un tanto corta debido a que se siente que no aprovechan otros elementos con mucho más potencial, pero de seguro eso será para la secuela, pero de igual manera se entretiene un buen rato. Así que en conclusión, a pesar de haber tenido un inicio flojo y a la vez declinante, hay que admitir que desde Capitán América las películas han tenido una mejor calidad, mejor manejo en la comedia y entregas frescas que nos da a entender que el universo Marvel es mucho más que solo Avengers, y que hay otros personajes resaltantes que valen la pena de conocer. Ya por esto podemos concluir que Marvel va por un buen camino, pero ahora con el inicio de la fase 3 en Civil War es momento de ver si ese camino se mantiene estable o tomará desviaciones buenas o malas. En su respectiva crítica se sabrá. Y bueno, eso ha sido todo por el momento. El universo cinematográfico de Marvel sigue creciendo con cada película que sacan, y la cruda realidad es que DC la tiene no solo difícil, sino muy guerreada. De todos modos, sean fans de Marvel o DC, cada uno le tendremos fe a estas películas que de seguro no cansarán por un largo tiempo. Sigan conectados en BAN para la crítica Civil War. Yo soy Black Alucard y nos vemos en la próxima. Chao, chao.